Bueno, veo que van llegando. Hola a todos, a nuestras invitadas de hoy. Gracias por estar ahí. Ahora sumamos a Ezequiel y a Georgina. Hola Marce. Hola, ¿se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Ahí Hola. va, ahí está. Hola Ezequiel. Y ahí debería agregarse Georgie. ¿Cómo están? Bien. A ver. Bueno, mientras se suma Georgina, agradezco a quienes están viéndonos y a quienes se sumaron a conversar hoy. La propuesta para el diálogo de hoy está en línea con una serie de actividades que pensamos desde el CEL para los 20 años de 19 y 20 de diciembre de 2001. Hacer un primer conversatorio en este mismo canal sobre arte y activismo, y mañana seguimos con un evento presencial en el Congreso, una carpa con micrófono abierto, así que también invitados a sumarse y sumar sus experiencias. Bueno, agradecer a Ezequiel y a Georgina, que ahora también se va a sumar por aceptar nuestra invitación para conversar un poco sobre estos 20 años transcurridos, sobre su experiencia. Son dos personas que nos interesaba mucho cruzar porque si bien tienen, bueno, diferentes géneros, generaciones, pero son personas que ponen mucho el cuerpo para reflexionar y para hacer política, así que nos parecía que podían traer aportes interesantes desde sus diferentes lugares. Ezequiel, de hecho, estaba en el epicentro de las asambleas, del proceso asambleario que se dio a partir de 2001, como participante de la Asamblea Popular del Cid Campeador, y ha hecho muchas reflexiones que por ahí hoy nos pueda compartir un poco, por más que tenemos solo una hora. Seguramente pueda abordar algo de eso para que lo charlemos y lo pongamos en diálogo también con la experiencia de Georgina como activista de derechos humanos, como eh, secretaria general de AMAR, Sindicato de Trabajadoras Sexuales, que desde el año 1995 defiende los derechos laborales y sobre todo lucha contra la violencia institucional. Así que, a ver, hay algo que no me está permitiendo sumar a Georgina. Mientras Luisa suma a Georgina, me sumo al agradecimiento. Ezequiel, muchas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, ¿por qué no me deja sumar? Aprovecho para, para invitar a todos mañana al encuentro que decía Luisa. Mañana tenemos un encuentro presencial en Buenos Aires, en la Plaza del Congreso, del lado de Rivadavia, cerca del monumento hacia el lado de Rivadavia. Vamos a tener una carpa. La idea es tener un encuentro amplio y multisectorial de discusión política. Vamos a tener referentes y compañeros sindicales, políticos, de organizaciones sociales, investigadores, eh, bueno, personas interesadas en discutir, en conversar un poco acerca de cómo nos constituye, digamos, parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El legado de 2001, y también tratar de construir algunas lecturas comunes o una puesta en común de algunas lecturas sobre el escenario actual y lo que se viene. Así que esperamos, la invitación es abierta, la conversación va a ser informal, así que a todos los que se quieran acercar, los esperamos mañana. Eso es de 5 a 8 en la plaza frente al Congreso. Bueno, ahí está George invitada, pero no sé por qué no la estoy logrando sumar. Es muy poca experiencia haciendo esto de los vivos. Eh, a ver.
deberíamos estirar como hacen en televisión, ¿no? Sí, sí, voy a reponer cómo venimos pensando el ciclo, ¿no? Ayer hubo un primer encuentro, este es el segundo vivo. Teníamos uno el martes que tuvimos que postergar y todos tienen en común esta idea que estaba compartiendo Luisa respecto de Ezequiel y Georgina, que es encontrar personas que tengan una reflexión a partir de la experiencia, a partir de sus biografías, pero que hayan trascendido su experiencia individual a través de su participación política y de sus ideas. Y tratamos de poner en conexión bueno, distintos espacios de pertenencia, o sea, una idea de unos vivos echando puentes, ¿no? Quizás personas con trayectorias distintas, de generaciones diferentes. Y otra idea que tenemos en nuestras cabezas es que en este diciembre de 2001 coinciden como diferentes ciclos, ¿no? En 2021 coinciden distintos ciclos, los 20 años de 2001, y eso nos trae como una pregunta sobre el uso del espacio público en su sentido más amplio, pero también esa misma pregunta nos vuelve en este periodo tras estos 2 años de pandemia, ¿no? Que también trae un retorno al espacio público y nos trae otras preguntas. Entonces, en esa convergencia de ciclos nos encontramos y esa es como la clave con la que pensamos las duplas a las que invitamos y convocamos a conversar. Y tiene esto, un componente que sigue siendo virtual de encuentro, por lo menos remoto, no digamos virtual, y también tenemos la convocatoria presencial de mañana. Luis, no sé si seguís ahí, si estamos ahí con ajustes técnicos. Perdón, sí, estoy acá, les estoy escuchando, pero estoy tratando de sumar a Yor en paralelo. Perfecto, perfecto. Quizás podemos, bueno, no iniciemos la conversación, no entremos todavía hasta que no estén Georgina y Luisa. Y ¿Querés contarnos tanto, si por ahí quieren? puedo decir, mientras tanto, que me encantó que pensaran las actividades con esa perspectiva de conectar el 2001 y su recuerdo con lo que vino después, ¿no? Con los movimientos posteriores, con referentes posteriores, incluso con gente que quizás en esa época no tenía una militancia o era demasiado chica como para tenerla. Me gusta más eso que una actividad pensando puramente en la conmemoración de 2001 o el análisis de eso como un evento puntual y aislado. Me parece un gran acierto entonces que lo planteen en su continuidad en los movimientos presentes, en los movimientos que le siguieron. Bueno, gracias Ezequiel por la coincidencia. Sí, la idea fue evitar hacer un museo de 2001, evitar, digamos, la construcción de una memoria en esa clave y traer una memoria en otras claves, que es esa memoria que nos constituye y que constituye, como decís, a compañeros y compañeras mucho más jóvenes que nosotros y que quizás en ese momento tienen algunos recuerdos que no son de participación orgánica o que no son de participación en los movimientos, pero que nosotros hemos visto en sus reflexiones que traen a su acción presente experiencias, legados, discusiones con los ecos de 2001, ¿no? Está buena aparte porque hace ya varios años que noto como cierta urgencia por clausurar 2001, a veces por banalizarlo, por negar su importancia, ¿no? De distintas maneras, desde los que de un tiempo a esta parte lo tratan de pensarlo como un golpe colectivo del peronismo, hasta los que dicen que no pasó nada, que no cambió nada. Está bueno esa Hola, Georgina. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, Yor. Bueno, va? genial. Estamos todos. Bueno, pasados los inconvenientes técnicos, no sé si se escucha bien. Hay como un rebote del audio. Creo que el estrés que no ¿Tenés estemos hablando auriculares? apagando el micrófono.
en este momento Georgina, Ezequiel y yo deberíamos estar con los micrófonos apagados, me parece. Para que no rebote. Bueno, igual, en realidad al revés. Quiero que se abran los micrófonos o Georgina o Ezequiel como para arrancar a conversar un poco sobre, venimos de esta, yo no sé si vos pudiste escuchar ahí, mientras intentábamos conectarnos, si pudiste escuchar algo de la introducción, pero bueno, por ahí hacer este balance, pues 20 años, incluso habiendo pasado por una pandemia, ¿no? Y cómo esto también afectó al espacio, al uso del espacio público, a la protesta, a la posibilidad de manifestarse, ¿no? Como, especialmente, bueno, parece que tu lectura puede ser, Georgina, por ahí muy interesante para pensar qué pasó en estos últimos años con el activismo, con las posibilidades de organización y nada, darte la palabra para arrancar. Bueno, primero quiero empezar agradeciendo al CELS por la invitación. La verdad que para nosotras, quienes somos parte de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales, que es un organismo de derechos humanos con el reconocimiento y el trabajo que tiene el CELS en nuestro país, y sobre todo que nos convoquen para pensar, ¿no? En un 19 y 20 de diciembre, para pensar los aportes que podemos hacer desde nuestros espacios, de nuestra militancia. La verdad que nos enorgullece, así que bueno, primero el agradecimiento. Después decirle que AMAR es una organización que tiene 26 años, así que cuando sucedió el estallido social en el 2001, era una organización muy reciente, con 6 años de militancia. De hecho, nace en los calabozos como un emergente social para ponerle fin a la represión policial y poder derogar normativas como los edictos policiales, que también, ¿no? Tanta historia tienen en nuestro país, edictos que fueron llevados adelante durante los procesos de dictadura militar, que lamentablemente en muchas provincias siguen vigentes, ahora conocidos como los códigos contravencionales o artículos de falta, que siguen dándole poder a la fuerza de seguridad para que nos persigan, para que nos hostiguen, para que nos sigan coimeando, nos sigan expulsando del espacio público de una manera muy arbitraria y con una mirada claramente selectiva, ¿no? Que tiene que ver con el estigma de nuestro trabajo, pero también que tiene que ver con una clara criminalización hacia la pobreza, porque quienes somos perseguidos constantemente y perseguidas, expulsados y expulsadas del espacio público, somos los trabajadores y las trabajadoras de las economías populares. Economías populares que nacen también, ¿no? Fuertemente en el 2000-2001, cuando la mitad de la población se queda sin trabajo, digamos, sin trabajo registrado, comienza a generar oficios y otros trabajos, otros ingresos económicos a partir de los saberes, de los conocimientos y de las posibilidades que tiene a su alcance. Digamos, no solamente surgen los compañeros y compañeras cartoneros, cartoneras, hoy reconocidos como recicladores y recicladoras, sino que también surgen los vendedores ambulantes, los artistas callejeros, digamos, todos aquellos que se quedaban sin trabajo registrado, comienzan a tomar el espacio público como su lugar de trabajo, su espacio para desarrollar la actividad que podían, con lo que tenían a su alcance, y muchas de esas actividades siguen vigentes, y muchos de esos compañeros y compañeras se fueron organizando con los años, ¿no? Fueron entendiendo que el proceso de sindicalización es muy importante. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular hoy tienen un sindicato, como lo es la UTED, por ejemplo. AMAR está dentro de la CTA, que es la Central de Trabajadores y Trabajadoras. Se exige también tener obra social y aporte jubilatorio. Y siempre nosotras hacemos, siempre está como muy presente lo que sucedió un 19 y 20 de diciembre, y siempre está como la pregunta presente, ¿no? De ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estuviste ese 19 y 20 de diciembre? Y sé que, bueno, que hay compañeros que estuvieron en la calle poniendo el cuerpo, aguantando la represión policial,
y que también hubo otras que, como nosotras, que para ese entonces, bueno, teníamos 15, 16 años, pero que nos interpeló un montón lo que estaba sucediendo, porque en todas nuestras familias, digamos, las madres nuestras, nuestros padres se quedaron sin laburo. Se quedaron sin laburo y en las barriadas era re común ir a buscar desde el sachet de leche con las históricas manzaneras, no denominadas manzaneras, desde ir a hacer fila al comedor, o recordar también que ese 19 y 20, con lo que se denominan saqueos, hubo un montón de vecinos, de vecinas que fueron por comida, que le faltaba en sus casas, que le faltaba en sus heladeras, que le faltaba, ¿no? Como política social y como política estatal. Y eso un poco fue lo que nos pasó en la cuarentena. Ese faltante de alimentos en la heladera, esa angustia por no saber qué es lo que vas a comer, porque no podés salir a trabajar, porque tenías que cumplir una cuarentena. También esa incomprensión de algunos sectores que todo el tiempo te bajaban línea diciendo que lo mejor que podías hacer era quedarte en tu casa, y para nosotras eso nos interpeló mucho, porque quedarnos en nuestras casas era saber que íbamos a terminar endeudadas hasta las tetas, como nosotras le decimos, que en algún momento el dueño, la dueña del hotel donde vivimos, de los lugares donde alquilamos, iba a golpear la puerta e iba a pedir su pago mensual, y que eso iba a comenzar a ser un conflicto permanente en nuestro colectivo. Y entonces era como no esperar a que eso suceda, sino pensar de manera creativa qué podíamos hacer y cómo podíamos poder frenar los desalojos. En muchos lugares no se respetó el decreto presidencial de desalojos ni de aumentos. Hay compañeras que en el año pasado tuvieron 3 aumentos en el año, terminaron pagando su habitación 16.000 pesos por mes. Hasta el día de hoy tienen deudas, están pagando las cuotas que le hicieron con los arreglos económicos a los que llegaron, y después volvimos nuevamente, ¿no?, a hacer bolsones de alimentos, a tener un comedor en la organización, a sostenerlo hasta el día de hoy, porque es una demanda. Vienen las compañeras a buscar y a garantizarse no solamente el plato del mediodía, sino que hay muchas realidades, y hay compañeras que nos dicen, cuando nos entregan los tuppers, poneme un poco más para que me alcance para la noche. Y tenemos que pensar cómo salimos de esa pandemia, para que esos sectores que aún hasta el día de hoy seguimos como marginados, excluidos y excluidas, se comience a reparar esa ausencia del Estado. Y la reparación nunca tiene que ser pensando con la represión policial, porque la primera respuesta que tuvimos del Estado fue el control social. Todos y todas empezaron a patrullar la vida del otro, ¿no? Se empezaron a denunciar, empezaron, no sé, de repente era como que todos eran policías, ¿no?, del edificio, policías del control del espacio público. A nosotras nos dio mucha bronca cuando se pedía que se aplaudan a las fuerzas de seguridad, porque era, bueno, aplaudir a quien históricamente nos cobró coimas, aplaudir a quien históricamente nos violentó, y aplaudir a quien nos está llevando presas a las compañeras que intentan salir a trabajar y que no pueden cumplir con la cuarentena, porque cumplir con la cuarentena y quedarte en tu casa es no tener para comer. Entonces, ¿dónde había, no? ¿En qué agenda estaba la posibilidad de que nosotras podamos llevar este tipo de situaciones sin que nos digan, ¿no?, que somos como unos irresponsables? Porque también había como toda esa cuestión, ¿no?, de decir, bueno, si vas a salir a trabajar, estás exponiendo, como que de repente teníamos que cuidar la salud de todos. Y a nosotras, ¿quién nos cuida? No nos cuida ni la policía, ni tampoco nos cuida el Estado. Aprendimos a tener que cuidarnos entre todas nosotras, y bueno, y repito eso, ser muy creativas para llegar a las compañeras, y en esa creatividad tuvimos que entrar a los hoteles de familia, hoteles de pasajeros, haciéndonos cargo también de la asistencia alimentaria de las otras familias, como una manera de poder ser bien recibidas a quienes veníamos como de afuera, para poder hacer
reuniones en los pasillos o en las habitaciones de las compañeras, nos encontramos con muchas situaciones que tienen que ver con estos cierres, ¿no? Que tienen que ver con la ausencia del Estado. Es decir, compañeras que venían acumulando años de precarización laboral y que en una pandemia todo eso queda evidenciado, sobre todo cuando las políticas sociales que se implementaron, como por ejemplo lo que fue el IFE, tenía como requisito principal que tengas tus datos actualizados en el ANSES o que puedas demostrar mínimamente 2 años de residencia en el país. Entonces ahí quedaron por fuera las compañeras del colectivo travesti trans, sobre todo las mujeres cis migrantes de República Dominicana, que no tenían regularizada su situación migratoria, pero no lo tenían no por una cuestión de no presentarse a la oficina del Estado, sino que la criminalización que hay hacia el trabajo sexual hace que vos te alejes del Estado, porque la policía es parte del Estado, digamos, nosotras no lo vemos como un agente separado al Estado. Si es el que me pide coimas, si es el que me detiene de manera arbitraria, si es el que me hostiga de manera permanente, si es el que me hace actas contravencionales, las compañeras por temor, digamos, no terminan nunca acercándose al Estado. Entonces la criminalización hacia las trabajadoras sexuales también te termina alejando de las instituciones estatales, y eso ha hecho que muchas compañeras no puedan haber terminado a tiempo sus trámites migratorios. Y después esta cuestión, ¿no?, de pensar que todo el mundo tiene el acceso a la conectividad y las herramientas y los aprendizajes para poder, no sé, inscribirte de manera online. Entonces, como los tiempos del Estado no son los tiempos de las personas, y a veces pareciera que el Estado vive como en un mundo paralelo de la realidad, o desconoce verdaderamente de la realidad de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía popular. Gracias, Flor. Ahí va. Bueno, no, por ahí esto de la creatividad también da pie a pensar un poco con Ezequiel, ¿no? El movimiento de las asambleas, y también cómo de alguna forma se pudo construir de ese momento de más hartazgo, cómo se fue construyendo demandas más concretas, a quiénes, cómo se construye desde una horizontalidad y cómo se articula con otras instituciones, con el Estado, con cómo se maneja también la heterogeneidad de actores, ¿no?, en un intento de horizontalidad. Sí, la verdad que el panorama de lo que comentaba recién Georgina, el panorama de pensar el activismo en pandemia es completamente distinto al escenario que teníamos en 2001, ¿no? El mandato de quédate en casa era el contrario del mandato implícito de 2001, que era salir a la calle, ¿no? Juntate, salir a la calle, mezclate. Y además de eso, de la dificultad para el encuentro y usar el espacio público, también la pandemia segmentó muchísimo las experiencias, ¿no? Lo que comentaba Georgina, uno lo puede replicar para un montón de diversos grupos sociales, a cada uno de los cuales golpeó la pandemia de una manera muy diferente. No era lo mismo ser un trabajador estatal y poder quedarse en la casa que ser un trabajador privado y estar obligado a ir, un trabajador de la economía popular, una trabajadora sexual. Bueno, las experiencias fueron muy disímiles, y en eso también fue muy distinto 2001, que por supuesto había diferencias enormes también, pero la crisis golpeaba de una manera más o menos parecida a distintos grupos sociales, no colaboraba en el encuentro. Así que la militancia en pandemia, imagino, y por lo que dice Georgina, queda bien claro que tiene desafíos muy diferentes, ¿no? Hay algo, sin embargo, en el recorrido que acaba de describir Georgina, que es comparable, que es cómo en 2001 también los activismos, las militancias desbordaban la experiencia de cada grupo particular, ¿no? En la militancia de Georgina se ve muy claro, bueno, cómo es una militancia por los derechos humanos, por un lado, pero al mismo tiempo una militancia de clase, una militancia que tiene que ver con las condiciones materiales de vida, con los derechos laborales. Se presentaba recién como trabajadora de la economía popular. Y eso es algo, me parece a mí, que pasó bastante en 2001, y diría que es como también bastante típico de la sociedad argentina, que es cómo los movimientos sociales se han desbordado de sus demandas específicas, puntuales, las que los agrupan inicialmente,
se han desbordado hacia los contactos con otras demandas, otros movimientos sociales. Eso fue un rasgo característico de 2001, ¿no? Como cada grupo articuló solidaridades amplias y se hizo eco de reclamos que a lo mejor de temas que no nos afectaban particularmente, y construyó desde allí entonces una articulación de grupos bien diversos, ¿no? La experiencia de las asambleas populares tuvo que ver bastante con eso. Fue movimiento urbano de sectores medios de algunas ciudades, Buenos Aires y unas pocas más, no tuvo réplicas en todo el país, pero sí en unas cuantas ciudades, y fue, por un lado, un movimiento de sectores, predominantemente sectores medios, pero que al mismo tiempo desbordó las problemáticas de los sectores medios y también construyó vínculos de solidaridad con los grupos más afectados por la crisis, ¿no? La cantidad de experiencias que hicimos desde asambleas de, bueno, merenderos, comedores populares, grupos de contacto y de apoyo a cartoneros, trabajadores de empresas recuperadas, es decir, una cantidad de experiencias que a la vez, de alguna manera, entre comillas, nos contaminaron las vidas de todos, ¿no? Nos cambiaron, en ese contacto, nos cambiaron decisivamente la manera en que veíamos, bueno, nuestro propio lugar y el lugar de los privilegios que teníamos en muchos casos, y el lugar que podíamos ocupar o el papel que podíamos desempeñar en articularnos entonces con otros grupos, ¿no? Hoy quizás parece que hubiera pocas permanencias de ese movimiento. Sin embargo, bueno, la dinámica asamblearia funciona en combinación con otro tipo de dinámicas y de liderazgos más habituales. Funcionan un montón de movimientos sociales, por ejemplo el de los trabajadores de la economía popular que mencionaba Georgina, allí está presente, sobre todo a nivel de base, y ha tenido, me parece a mí, una continuidad importante en estos años, de maneras quizás oblicuas o menos visibles. Ayer justo María Pía López comentaba como... Ay, perdón, Marce. No, Luis, avanzá y después yo hago una pregunta. En eso de las continuidades, hablaba como del movimiento feminista, como un espacio, digamos, las asambleas feministas que también tomaron mucho de prácticas que por ahí se habían visto en 2001, digamos. Sí, Marce, perdón. No, en la misma línea. Yo escuchaba a Georgina y pensaba, bueno, cuánto de los problemas de 2001 aparecen en pandemia, ¿no? En cuanto a cuestiones relativas al alquiler, los desalojos, los alimentos, digamos, una continuidad de problemas sociales que se agravaron, digamos, en estos momentos críticos. Y el recorte que hace Georgina es siempre de la economía popular, no del alquiler de habitaciones, sino del alquiler formal que quizás puede tener algunos mecanismos de protección, y también la continuidad de las formas organizativas para lidiar con esos problemas urgentes y cotidianos, ¿no? Que me interesa, Georgina, si se puede conocer un poco mejor acerca de las redes y las formas de organización que se generaron en la pandemia para lidiar con esos problemas. Y al mismo tiempo, por ese recorte, porque me parece que Georgina también historizó de alguna manera el sector de la economía popular como un sector permanente de nuestra sociedad y no asociado a la crisis de 2001 de la pandemia, ¿no? Sino una forma, digamos, de configuración de nuestra sociedad constante. Y ahí mi pregunta para Ezequiel, que ha reflexionado sobre los sectores medios y sus horizontes, digamos, sus horizontes de lucha política, ¿en qué medida hay una articulación posible en el presente, ¿no? entre las formas de articulación de esos sectores medios y estos problemas de los que hablamos con Georgina, ¿no? Digo, por dar un ejemplo, en la cuestión de alquiler, nosotros vemos una muy difícil traccionar, digamos, unir las discusiones del alquiler formal, que también está muy castigado y es muy difícil la situación de los inquilinos que alquilan con contrato escrito, pero es muy difícil
poder unir eso con la problemática del alquiler de palabra, del alquiler de habitaciones, del alquiler de habitaciones en las villas, que está fuera de la discusión de la ley, por ejemplo, y a donde no llegan los mecanismos. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos cómo poder juntar estas problemáticas y encontramos límites muy fuertes para un programa común. No sé si cualquiera de los dos, digamos, que pueda agarrar algo de esta cuestión. No sé, Georgina, ¿querés retomar la pregunta que te hicieron? Si no, ¿sí? No, sobre lo primero que decía Luisa, es interesante porque por un lado uno podría decir sí que 2001 y esa dinámica asamblearia tuvo su impacto también en el movimiento feminista. Es por supuesto un movimiento que es muy anterior a 2001 y que estaba ya en un proceso de volverse masivo. Esa es una de las grandes novedades de la última década o 2 décadas, es que Argentina, que había tenido una militancia feminista desde el siglo XIX, pero nunca había sido un movimiento de masas, ¿no? Un movimiento realmente con una impronta en las clases populares, y ahora sí, ¿no? En ese tránsito creo que 2001 puede haber tenido un impacto facilitando o articulándose con eso. Al mismo tiempo también 2001 y particularmente el movimiento de asambleas fue impactado por el feminismo, ¿no? Recuerdo algunos de los debates que teníamos en asambleas respecto de cómo pensar la dinámica de encontrar formas efectivas de representación y a la vez mantener una estructura horizontal, ¿no? Donde no hubiera jerarquías o liderazgos fijos. Esa es un problema que el movimiento feminista a nivel internacional había enfrentado mucho tiempo antes, había generado un cuerpo de pensamiento sobre eso, y recuerdo que en los debates que tuvimos, ese pensamiento nos ayudó a resolver esas cuestiones, ¿no? Hay un texto famoso de una militante activista que se llamaba Jo Freeman, que hablaba de la tiranía de la falta de estructuras, ¿no? De cómo los espacios asamblearios que se niegan a tener estructuras formales, muchas veces de manera informal generan prácticas jerárquicas, no reconocidas, y como son no reconocidas, es mucho más difícil controlarlas y mantenerlas, digamos, fieles a la dinámica asamblearia, ¿no? Todo ese tipo de pensamiento nos llegó a los debates de asambleas desde el feminismo, ¿no? Así que me parece que en esa tarea de pensar articulaciones amplias y formas alternativas de representación hubo también mucho aporte del feminismo a lo que fue, por lo menos, un movimiento asambleario. Estoy seguro que en otros movimientos fue algo similar, ¿no? Después por ahí retomo alguna otra, la pregunta de Marcela, pero dejo por acá. Bueno, yo para compartir, así como brevemente, cuáles fueron las estrategias, ¿no?, que consultaba Marcela. Creo que parte de las estrategias que tuvimos también tienen que ver un poco con hacer un ejercicio, ¿no?, de nuestra historia, digamos, cómo empezamos nosotras a organizarnos o cuál fue aquello que nos motivó, experiencia individual de cada una, a colectivizar, ¿no?, una experiencia individual de violencia institucional y llegar de esa manera a AMAR, al sindicato de las trabajadoras sexuales. Y una de las cosas que hicimos fue un poco entender de que si así como nosotras teníamos delegadas en los barrios, no delegada por barrio, una delegada, bueno, en Constitución, una delegada en Flores, una delegada, no sé, en Villa María Córdoba, una delegada en la zona de trabajo en la Plaza Martín Fierro de Paraná, Entre Ríos. Era hora de trasladar esa experiencia sindical que teníamos a los hoteles, porque necesitábamos un poco tener una interlocución
con los problemas que estaban teniendo las compañeras en los lugares donde habitan y donde viven, muchas de ellas de forma comunitaria. Digamos, más allá de que en un hotel de familia una entre a alquilar una habitación y viva sola, lo que nos habíamos encontrado con el recorrido que habíamos hecho repartiendo alimentos, barbijos o alcohol en gel, era que muchas de las compañeras vivían de manera comunitaria, ¿no? Había hoteles, hay hoteles, ¿no?, en las que viven, por ejemplo, las compañeras que les dicen las charapas, que son de la selva del Perú. Entonces habíamos detectado que había como un hotel donde la mayoría de las compañeras trabajadoras sexuales que vivían eran migrantes y eran más o menos de la misma zona, ¿no?, de donde habían nacido, donde habían vivido, donde se habían criado. Lo mismo, por ejemplo, las compañeras que tienen una migración interna en nuestro país. Hay hoteles donde las compañeras de Salta y Jujuy viven de manera comunitaria también, que es cocinar para todas, o cocinar entre todas, poner entre todas para comer todas juntas en la habitación por ahí de la que tiene como sus condiciones un poco mejores que el resto, ¿no?, las condiciones habitacionales. Entonces fue como, bueno, hacer de esa experiencia que las compañeras tenían una forma de sindicalización, es decir, las compañeras ya estaban organizadas, y era como decirle un poco que esa forma de organización que ellas tenían, de compartir la comida, de dividir los gastos, que ya venían teniéndola antes de la pandemia, era una manera de poder generar ese ejemplo para el resto de las compañeras, por esta cuestión, ¿no?, de lo que ha hecho también el aislamiento social, es salvate vos solo o vos sola en tu habitación y procurá, no sé, de sostener tu economía como puedas. Entonces también utilizamos esas experiencias comunitarias como formas de organización hacia otras compañeras que viven en hoteles, y eso llevó a que hoy, por ejemplo, no solamente tengamos delegadas por zona de trabajo sexual, sino también delegadas por hoteles, y que eso ha quedado de manera permanente, digamos, no es solamente la responsable, el año pasado tuvo un rol fundamental, que era recibir los alimentos, que era darnos el listado de cuántas compañeras había, que era hacer el listado de cuántas compañeras necesitaban realizarse su DNI o renovar la precaria, o cuántas compañeras necesitaban recibir la medicación y poder acceder a la salud, cuando la salud solamente se había reducido con el COVID, parecía que no había ninguna otra patología más que del COVID. Entonces eso también fue algo que muchas de las compañeras manifestaron con preocupación, sobre todo las que tenían y habían atravesado procesos de hormonización y que reciben medicación de manera mensual, habían sido interrumpidos estos tratamientos. Entonces también la compañera tuvo ese rol, ¿no?, la delegada del hotel, pero hoy por hoy tiene otro rol, que es cuando una compañera va detenida, por ejemplo, ¿no?, una manera que tienen las compañeras de pasar el proceso judicial lo más rápido posible para salir de la comisaría es la constatación de domicilio. Entonces ahí el rol de la delegada es estar atenta a que venga el patrullero a la puerta de tu hotel, bajar y decirle, presentarte como delegada y decirle sí, la compañera vive en este hotel, y firmar esa acta sabiendo que no va a tener ningún problema judicial, sino que está solamente constatando que esa compañera que está detenida vive en ese lugar. Entonces, hay muchas compañeras que incluso nos contaban de que cuando sabían de que sus propias compañeras del hotel habían caído presa, lo vivían de una manera natural. De hecho, le decían al encargado cuando preguntaba, porque no la veía a tal compañera circular por los pasillos, le decía, no, está presa, entre 3 o 4 días ya sale. Era algo como natural para ellas. Y entonces hoy saber que esos 3 o 4 días se puede reducir en 8 horas como máximo, ha cambiado un montón. Y eso es el rol que tienen las delegadas, o sea, el rol que han quedado las delegadas, que por ahí ya no tienen que armar el listado para buscar
alimentos, sino que básicamente tienen que ser interlocutoras con el sindicato, estar presente, ¿no?, cuando las compañeras de ese hotel atraviesan este tipo de dificultades con la violencia institucional, sino también estar presente cuando hay una compañera que no tiene cómo pagar la habitación y está recibiendo amenaza de que va a ser desalojada, o alguna compañera que tenga un problema de salud y que no quiera ir al hospital por miedo a que la discriminen o que no la atiendan, porque no tiene documentación. Entonces, esas son algunas de las estrategias que llevamos adelante en la pandemia y que ahora la reconfiguramos, nuevamente recuperando la herramienta sindical. Está bueno, pensaba, si puedo agregar una cuestión, que en referencia a la pregunta sobre los sectores medios y lo que decía recién Georgina, que los sectores medios normalmente no tienen una experiencia de lo común como la que acaba de describir Georgina, ¿no? Georgina acaba de describir una experiencia de lo común que tiene que ver, bueno, no solo con la propia condición y el trabajo, sino también incluso con vivir en el mismo lugar, con cocinar juntas y demás. Los sectores medios normalmente no están alejados de ese tipo de experiencias que son más habituales en el mundo popular. En ese sentido, encontrar lo común o conectarse con lo común es posiblemente más difícil para los sectores medios. El movimiento de asambleas fue un laboratorio en ese sentido, de tratar de pensar cómo es lo común en sectores tan heterogéneos, que se encuentran, personas que se encuentran por primera vez en las calles, que no tienen ningún otro vínculo más que el deseo de encontrarse allí en una asamblea. El desafío, me parece a mí, es cómo transportar esas experiencias de lo común y esas experiencias que se vuelven políticas en los territorios habitados por lo común a un plano mayor, a un plano que pueda conectar de manera más amplia grupos sociales un poco más distantes o experiencias de vida diferentes. La política, tal como la conocemos, es una respuesta a eso, digamos, es un modo de conectar las experiencias de distintas personas en un plano que, por un lado, se hace cargo de lo común, es decir, decide, toma las decisiones que nos afectan a todos, pero a la vez, al mismo tiempo, es un plano que muchas veces quita de manos de los movimientos sociales y sobre todo de las clases populares la capacidad de incidir de manera directa, ¿no?, en esas decisiones. 2001 me parece que se enfrentó a ese desafío, a tratar de pensar, bueno, cómo imaginar una articulación política que no provoque ese tipo de resultados, ¿no? Cómo articular solidaridades amplias entre grupos muy, muy disímiles, sectores medios y bajos de todas las características que pueden tener, y lo mismo los medios, y articular entonces todas esas diferencias en un tipo de política que mantenga la capacidad de decidir en las clases populares, en los sectores medios, ¿no? Es decir, que no sea expropiada de esa capacidad de decidir por parte de un aparato de Estado, por parte de algún tipo de liderazgo político más tradicional. Estamos, como me parece, todo el tiempo tratando de encontrar la respuesta a esa pregunta. La articulación sindical es otra respuesta posible. También Argentina tiene una tradición muy larga en este sentido. La organización sindical a la que pertenece Georgina seguramente tiene una proximidad mucho mayor con sus representadas que la que tienen a lo mejor otros sindicatos, que tienen una distancia mucho mayor entre los liderazgos y los trabajadores. Pero en todo caso, quizás el desafío que quedó pendiente de 2001 es encontrar la clave, encontrar la respuesta de esa articulación política amplia de un nuevo tipo, ¿no? Que no sea mediada por la política más tradicional o las estructuras de Estado que finalmente terminan no respondiendo a las demandas o a las necesidades de la población, sobre todo de los sectores más castigados. Muchas gracias a los dos por retomar aspectos de la pregunta. Sigo con algo que decía, que traía Ezequiel recién, que es, bueno, la construcción política más autónoma, autogestionada, organizativa, con la diversidad de formas que puede tener, digamos, como emergente de ese momento de 2001 y como un momento de máxima distancia o desconfianza con la política tradicional,
y eso que a partir de 2003 se fue transformando, ¿no? Como que el horizonte eh, más dirigido a acumular hacia el Estado apareció nuevamente como una expectativa de que a través de ese tipo de políticas se podían alcanzar cambios, bueno, desde nuestra perspectiva, ampliación de derechos, bueno, y efectivamente muchas de esas cosas ocurrieron, ¿no? Bueno, les traigo esa pregunta en el presente, que es algo en lo que nosotros venimos pensando, ¿no? ¿En dónde están los horizontes posibles de acumulación y de cambio, ¿no? ¿En qué ecuación entre una posibilidad más autónoma, autogestiva, como las que ustedes están refiriendo, y cuánto de apuesta hacia la política institucional, ¿no? ¿Pues yo? Sí. Bueno, es la pregunta del millón esa. ¿Cómo resolver esa cuestión, ¿no? A mí, digamos, después de haber pasado la experiencia de varios años en un movimiento social que era horizontalista en un sentido extremo, radical, digamos, que no aceptaba liderazgos formales de ningún tipo, por supuesto, el balance de eso es de una cierta impotencia. Es decir, que eso nos garantizó que nadie nos expropie la capacidad de decidir, pero el costo de eso fue la impotencia política, es decir, la incapacidad de hacer que nuestras demandas trascendieran y se aplicaran y se tradujeran en medidas de cambio profundo tal como las esperábamos, ¿no? En ese escenario, como bien decís, lo que en ausencia de una respuesta propia a esa pregunta, lo que terminó sucediendo desde 2003 fue que se recondujo esa energía de protesta dentro de los canales políticos que ofrece el Estado y dentro de los partidos políticos, ¿no? Es interesante, sin embargo, que Argentina tiene una identidad política muy poderosa entre las clases populares, que es la del peronismo, que es un movimiento curioso porque es un movimiento que es al mismo tiempo y por momentos muy jerárquico y que ha tenido dirigentes personales de mucho peso, de hecho se llama peronismo con el nombre de una persona, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, a nivel de sus bases, ha sido siempre un movimiento bastante inorgánico y caótico y con muchos elementos asamblearios, ¿no? El propio movimiento obrero, que por un lado, eh, por momentos parecía estar encolumnado muy verticalmente debajo de sus líderes, sin embargo, en muchas oportunidades desbordó esos líderes, hizo lo que quiso, lo forzó a ir en direcciones que no querían, el propio Perón lo padeció, entre comillas, bastante. Así que esa tensión está presente siempre, ¿no? Hubo un proceso de 2003 a esta parte que cambia mucho el escenario, me parece a mí, que es que, bueno, si uno se para en 2001, había una crisis de representación política muy intensa que fue lo que permitió que hubiese una rebelión como la de 2001, que la gente, digamos, no canalizase esa frustración buscando apoyarse en algún partido político existente, sino que saliese a las calles tratando de encontrar una alternativa diferente, ¿no? De 2003 a esta parte hubo un proceso de repolitización muy intenso en nuestra sociedad. El peronismo recuperó el atractivo que había perdido en los años 90 y en esta figura o en esta encarnación nueva del peronismo que fue el kirchnerismo, consiguió, digamos, repolitizar incluso a amplios sectores medios y sectores juveniles, y eso es un cambio fuerte respecto de lo que era 2001, que el peronismo estaba muy desacreditado, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Y por otro lado surgió una derecha nueva, encarnada por el PRO y ahora por estas agrupaciones de extrema derecha, que también generan muchas adhesiones y mucha pasión política, ¿no? Hoy me parece a mí que hay una energía social muy canalizada en la política tradicional que convive con la persistencia de movimientos sociales muy poderosos que a veces están encolumnados en el peronismo, pero otras veces marcan sus diferencias, sus distancias, o a veces incluso pueden romper con el partido, ¿no? Ese es entonces un escenario distinto. A mí me sigue pareciendo, viendo retrospectivamente, que por lo menos la política tradicional, la política de partidos tradicionales, no es
un lugar amistoso para la autonomía de los movimientos sociales, que puede serlo por momentos, pero con riesgos muy, muy grandes. Siempre pongo como ejemplo, digamos, si uno pudiese imaginar cuál es el partido político perfecto, un partido enteramente surgido de movimientos sociales, bueno, uno podría poner como ejemplo el PT en Brasil, ¿no? El Partido de los Trabajadores, ¿no? Un partido enteramente construido desde abajo por dirigentes de base, dirigentes sindicales, campesinos y demás, que, sin embargo, por la propia dinámica de la política de partidos tradicional y del aparato de Estado, terminó, digamos, encarnando en gobiernos que finalmente ampliaron muchos derechos y generaron un reparto más igualitario de los frutos del trabajo social, pero a la vez también con limitaciones muy, muy importantes, ¿no? Cuando uno ve las medidas de gobierno de, bueno, de Dilma Rousseff o desde el último Lula de Dilma Rousseff, había ahí una limitación importante en el avance de la agenda de los movimientos sociales, ¿no? Entonces me parece a mí que sigue siendo productivo mantener esa tensión, ¿no? Mantener la tensión que significa, bueno, que uno puede tener la simpatía por tal o cual partido, tal o cual dirigente, pero que todavía no encontramos bien la respuesta de cómo canalizar el activismo de los movimientos sociales en un plano político superior, más abarcativo, de alcance nacional, o por qué no internacional, sin que esas dinámicas terminen extinguiendo la energía y la autonomía de sus propios movimientos. Bueno, yo por mi parte lo que tengo para aportar es lo siguiente. Yo, como muchas de mis compañeras, nos criamos atravesamos una adolescencia muy lejana a la política. La política no solamente era mala palabra para nosotras, sino que nunca había una representación de nuestros intereses y de nuestra realidad. De hecho, hemos sido como criadas, ¿no? Escuchando el que se vayan todos, que no quede ni uno solo, pero también a la vez fuimos parte de un proceso político que empezó en el 2003 con Néstor Kirchner, que siguió después con Cristina Fernández de Kirchner con 2 mandatos, y que también en el recorrido que hemos hecho de atravesar el proceso político, hemos escuchado cómo cuando ha ganado el neoliberalismo en Argentina, hemos sido también como espectadoras y partes de cantar Vamos a volver, ¿no? Y es eso, como una genealogía, como desde que se vayan todos, que no quede ninguno solo, hasta que vamos a volver, porque sabíamos que más allá de que nosotras hemos sido muy críticas en gobiernos populares donde se han avallazado nuestros derechos humanos, donde se han desplegado políticas prohibicionistas, donde se han cerrado un montón de espacios donde nuestras compañeras ejercían el trabajo sexual y que eso generó mayor clandestinidad y mayor criminalización, entendíamos que el neoliberalismo nunca era la salida, sino que el neoliberalismo iba a profundizar aún más la desigualdad y que iba a apelar más a la mano dura y que no quepa una agenda de ampliación de derechos en un gobierno neoliberal que habla de recortes de derechos hacia la clase trabajadora, como por ejemplo ahora que querían discutir, ¿no? La eliminación de la indemnización por despido. Entonces, nosotras que queremos que nuestro trabajo sea reconocido, sabemos que si el panorama es que quieren discutir que se eliminen esos derechos que tiene y que ha conquistado la clase trabajadora organizada, cuyos trabajos están registrados, y que hay ahí un retroceso, o se intenta generar un retroceso, en la agenda política no va a haber lugar para ampliar derechos y darle derechos laborales a trabajadores y trabajadoras que aún no somos reconocidas por el Estado. Después entendemos que a nosotras nos gustaría que el diálogo con el Estado sea de otro modo, ¿no? El diálogo con el Estado siempre es sobre lo emergente, sobre la emergencia.
Y eso quedó muy expuesto durante la pandemia. Digamos, el diálogo fue, necesitamos bolsones de mercadería, necesitamos abogados de la Defensoría del Pueblo que se presenten porque están desalojando a las compañeras. Entonces me parece que también ahí hay un rol fundamental de los tomadores de decisiones que pueden verdaderamente transformar ese rol del Estado y que no trabaje sobre la emergencia de los actores políticos, sino trabaje justamente para paliar las desigualdades y poder ampliar posibilidades, mejorar condiciones laborales y sobre todo escuchar, ¿no? Que eso debería ser una práctica militante, permanente, que lleven a cabo los funcionarios y las funcionarias. Escuchar al pueblo, estar a disposición siempre de los actores sociales, y creo que algo de eso ocurrió, ¿no? Como crítica hacia el Frente de Todos en las últimas elecciones, ¿no? Los diagnósticos que se sacaban y las conclusiones que se sacaban de por qué había ganado nuevamente la derecha, tenía mucho que ver por esas cosas que no se hicieron, y tenía mucho que ver por haberse olvidado un poco, ¿no? Esta cosa del peronismo, que surge siempre en las discusiones, tenemos que volver al peronismo. Bueno, ¿qué es el peronismo para nosotras? El peronismo, nosotras creemos de nosotras, lo que hacemos es peronismo. O sea, darle de comer a nuestras compañeras, organizarlas, en parte, para nosotras eso es el peronismo. Aunque con todas las críticas que tengamos, hemos aprendido, digamos, a hacer política a nuestra manera, sin leer ningún libro, sin tener como referente a nadie, más que saber que sí o sí teníamos que darle respuesta a nuestras compañeras y quién mejor que nosotras, siendo nosotras mismas las que transformemos nuestro presente, modifiquemos todo aquello mal que hay en nuestra realidad y que son parte lamentablemente de nuestra cotidianidad. Y sí lo que digo con otras experiencias, y con esto cierro, con otras experiencias de organizaciones de trabajadoras sexuales a nivel internacional, ellas siempre nos preguntan cómo hacemos para hablar con el Estado, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras sexuales de España nos dicen que es impensado que un funcionario estatal se siente con ellas para escucharle sus problemas. Bueno, me parece que acá pasó el peronismo y también pasó el movimiento obrero. Digamos, la impronta sindical de la que hablaba el compañero Ezequiel tiene que ver, no por nada AMAR es un sindicato y no una ONG, y no es una organización civil, sino que se constituyó como sindicato. Bueno, me parece que esas son las fortalezas que ha dejado el movimiento obrero, la herramienta transformadora para nosotras primero es el sindicato, y el Estado, bueno, el Estado tiene que acompañar justamente las demandas que diseñemos, que escribamos y que necesitemos, en este caso, las trabajadoras sexuales. Está buenísimo lo que traes, Georgina, incluso pensando en que nos quedan pocos minutitos, en términos de horizonte, ¿no? Como vos planteas, bueno, qué cosas por ahí quedaron como articulaciones hechas en un contexto específico, pero que son aprendizajes para pensar a futuro, ¿no? Entonces también en este contexto actual de aparición de algunos discursos que nos preocupan también, ¿no? En términos de ciertos extremismos o nuevas derechas, por ahí está también bueno pensar que recapitular sobre aprendizajes y la mirada hacia el futuro. Por ahí, Ezequiel, sí, también les invito a una reflexión final en este sentido. Marta, ¿quieres decir algo? Quería agregar una idea a lo de Luis para Ezequiel. Leí, Ezequiel, un tuit tuyo hoy que decías sobre los hechos que pasaron frente a Radio con vos. Venimos siendo demasiado tolerantes quizás con estos sectores o con estas manifestaciones, ¿no? Bueno, ¿qué deberíamos estar haciendo en todo caso? ¿Qué es lo que no estamos haciendo que te parece que venimos siendo demasiado tolerantes? Pero es en la misma línea de Luisa de conversar sobre esto, sobre estas llamadas nuevas derechas y también para Georgina cómo cree que afectan, digamos, para las causas específicas de AMAR, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo no me siento con derecho a decir qué es lo que hay que hacer, ni mucho menos, ¿no? El tuit ese que decía refleja un poco la frustración que por un lado me da un juego político en el cual se nos pide constantemente tolerancia, apego a las normas, apego a las reglas del juego limpio en la política, y por otro lado los mismos que le piden son los que las violan sistemáticamente, ¿no? Eh, entonces, es bastante frustrante eso, y por otro lado también saber o conocer, porque soy historiador, conocer cómo fue que se puso un límite a movimientos de extrema derecha cuando surgieron con mucha fuerza en la década de 1920, 1930, cuando hubo movimientos fascistas masivos, como uno puede encontrar en cierto sentido en la actualidad. No se extinguieron porque nadie los convenció de que sus ideas estaban equivocadas. Se extinguieron porque la sociedad opuso una resistencia muy fuerte a esos movimientos, ¿no? Hoy estaba rememorando una famosa batalla que hubo en 1936 en Londres, en las cuales bueno, los sindicatos, los grupos de izquierda, los judíos, los anarquistas y demás sacaron a patadas al movimiento fascista que se estaba formando en ese momento de las calles, lo sacaron literalmente a patadas de las calles, impidieron que hagan un acto callejero, y eso puso fin a un movimiento que estaba en crecimiento, ¿no? No estoy diciendo que haya que replicar ese escenario en la actualidad. Lo que estoy diciendo es que, bueno, que estamos jugando un juego político con adversarios que tienen las cartas marcadas, ¿no? Estamos jugando en un juego que sistemáticamente tuerce el escenario en favor de los grupos de derecha, ¿no? Y eso hay que decirlo, y me parece que hay que actuar en consecuencia también, ¿no? Yo tengo una visión, por lo menos en el corto o mediano plazo, algo pesimista. Yo imagino que estos grupos van a crecer todavía más. Imagino que en alianza con el PRO tienen posibilidades sin dudas de volver al poder en cualquier momento, porque tienen un caudal de votos importante. Y en este sentido me parece que, por eso veo un poco con preocupación la evolución de la política local, que se viene pareciendo en los últimos tiempos. No sé si por pandemia, yo diría que no es la pandemia, que es algo que en verdad arrancó anterior, porque se viene pareciendo un poco a la política del hemisferio norte, de los países, entre comillas, normales, que tienen sistemas bipartidistas con opción de o votar a la derecha o votar a la centro derecha, o con suerte al centro, ¿no? Y me parece a mí entonces que habría que encontrar una manera de motorizar opciones políticas reales, efectivas, con capacidad de llegar al Estado, con capacidad de ganar elecciones, ¿no? Que, sin embargo, presenten un proyecto, un programa más cercano a las necesidades de las clases populares, más cercana a los horizontes emancipatorios, a la ampliación de derechos en todos los frentes, que en cierta medida, digo, es un horizonte al que nos acostumbramos en los años posteriores a 2001. 2001 abrió bastante el escenario político, puso un freno a las políticas de derecha neoliberales que venían implantándose hasta entonces, y abrió una ventana de oportunidad para políticas de ampliación de derechos, que las tuvimos durante unos cuantos años, ¿no? Yo no soy peronista, vengo de la izquierda independiente. Sin embargo, veo que hubo una agenda de ampliación de derechos importante como efecto, por un lado, de la movilización de 2001, y por un lado, de una articulación política que se pudo dar entre esas demandas y el kirchnerismo a sus inicios, que logró entonces una agenda de ampliación de derechos interesante en muchos sentidos, ¿no? Lo que veo con preocupación es que ese fenómeno se fue cerrando cada vez más, y hoy no lo veo presente, y como les decía, veo un escenario en el cual se reconstruyó un sistema bipartidista con una opción que es claramente de derecha, ahora sí, y otra opción que no la veo enfocada en el contacto con las demandas populares, ¿no? Me parece que el desafío del momento es encontrar cómo canalizar la energía activista, que en las bases es muy poderosa. No son el movimiento de Georgina, los trabajadores de la economía popular y innumerables movimientos sociales que están bien organizados y movilizados, y sin embargo me parece que falta
pensar cómo eso se articula políticamente en una agenda más, digamos, de progresista, de ampliación de derechos, ¿no? Eso me preocupa de cara al futuro. La respuesta de cómo hacerlo, por supuesto, no la tengo. Bueno, yo para sumar cuáles son las preocupaciones desde nuestro movimiento de cara al fenómeno, ¿no? que coincidimos totalmente, que viene creciendo y que a nosotras nos preocupa. Ya nos empezó a preocupar hace años atrás, antes de la pandemia, cuando en esos procesos asamblearios de lo que Luisa marcaba, ¿no? Que fueron la gesta del Ni Una Menos, ¿no? La gesta de las movilizaciones masivas y el primer paro a Macri que hizo el feminismo y el movimiento de mujeres lesbianas, travestis y trans. En ese proceso de asamblea que posibilitó que emerjan otras voces, no solamente la de las trabajadoras sexuales, sino también la de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, las compañeras que están al frente de los merenderos en los barrios, digamos, ahí lo que nosotras hemos visto como parte digamos, de la posibilidad que nos dio dialogar con otros feminismos, fue lo que hoy se denomina feminismo popular, ¿no? Que es sentir que el feminismo a nosotras nos pertenece, sentir que el feminismo que nosotras abrazamos es de clase, que es de clase popular y que tiene una mirada interseccional, sobre todo, y que eso durante mucho tiempo ha faltado en cierto sector del feminismo, que era más bien de clase media burgués. Digamos, las realidades de estos sujetos, como las trabajadoras sexuales, como las trans, incluso las lesbianas, las compañeras, digamos, piqueteras, que ya hacían feminismo en el 2000-2001, todas las compañeras, digamos, que están cocinando en los merenderos, que han tenido un rol importante durante toda esta pandemia, que fue sostener las economías de los barrios, darle de comer a familias y a barrios enteros, y que están ahora luchando para que ese trabajo que hicieron sea reconocido por el Estado, fue posible por estas asambleas. Pero yo soy parte de que las asambleas tienen un rol fundamental, pero que también después cumplen un ciclo. Y lo habíamos visto que terminaba de cumplir un ciclo cuando en esas asambleas, que tenían ese potencial, ¿no? De ser transversales, de ser masivas, comenzaron a involucrarse un feminismo transfóbico, un feminismo que comenzó a tener lugar con la posibilidad de hablar y de bajar una mirada de expulsión, no solamente hacia las trabajadoras sexuales, sino peligrosamente también hacia las compañeras del colectivo travesti trans, con argumentos que habíamos escuchado en los años 90. ¿No? Y que volvían nuevamente, y la preocupación era que quienes volvían con esos argumentos eran pibas jóvenes que venían manifestando un feminismo muy mujeril, ¿no? La defensa de que el feminismo solo tiene que ser de las mujeres, con lo que eso implica, ¿no? La categoría mujer tan tensionada por ciertos feminismos, porque la categoría mujer de cierto feminismo burgués es la mujer blanca de clase media, entonces todo el resto que cumplimos como el rol de ser las malas mujeres o las no mujeres, nos íbamos a quedar afuera. Y como aquello que habíamos logrado, no pese a las diferencias que teníamos, porque en esas asambleas estaban desde los partidos de izquierda hasta el peronismo, estaban las autónomas, agrupaciones estudiantiles, sindicatos, organizaciones sociales, eso que habíamos construido, que era una agenda amplia que pueda contener las demandas de todas las personas y de todos los sujetos que habíamos sido parte de las asambleas, se ponga en tensión y que comencemos a ver cierto retroceso, escuchando, como dije recién, discursos que nosotras pensábamos que ya no podían darse lugar en los feminismos, ¿no? Esto de decir de que las compañeras trans no son mujeres, de que no había que hacerlas parte, teniendo en cuenta
de todo el aporte que hizo el colectivo Travesti Trans hacia el feminismo y también hacia la sociedad, teniendo la ley de identidad de género y este año la implementación del cupo laboral trans, y después para con nosotras significó también un retroceso en esos acuerdos, mínimos acuerdos que habíamos hecho sabiendo de antemano que el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales somos unos de los pocos sujetos que tensiona muchísimo a los feminismos, ¿no? Que las discusiones que se generan con respecto al trabajo sexual son desde virulentas hasta interminables, pero que ahí habíamos podido lograr un piso de acuerdo, es decir, primero respetar la autopercepción de la compañera, si se quiere reconocer y nombrarse como trabajadora sexual, nadie es quien para sacarle esa identidad o para hacer un borramiento de la identidad, y después en el pliegue de demandas quedaba claro de que nunca, por más del pensamiento y teoría que tenga cada una, posicionamiento político, nunca se podía no mencionar, no hacer mención, ¿no?, a ponerle un límite a la violencia policial. Ese era el piso de acuerdo que teníamos, era las trabajadoras sexuales tienen que ser nombradas como ellas se autoperciben, y en el pliegue de demandas tiene que estar presente la derogación de todas las normativas que criminalizan y que exponen a las personas en prostitución y o trabajadoras sexuales a estar expuestas a violencia institucional. Bueno, ese espíritu fue un poco, digamos, tensionándose con la presencia de estas feministas liberales, se denominan de esa manera, RADFEMS también, y que lo que los preocupa es que son muy jóvenes, que tienen ese pensamiento, que lo defienden. También nos preocupa, por supuesto, que personajes como, bueno, yo no los quiero nombrar, porque sentimos que nombrándolos le damos como más capacidad, ¿no?, de llegada masiva, que es un poco fue lo que fue pasando. Hay algunos barrios donde nosotras tenemos compañeras que ganó la ultraderecha, y ganó con un discurso que le llegó a la gente. Entonces, me parece que lejos de pensar a ver por qué ganó la ultraderecha, hay que pensar por qué los trabajadores y las trabajadoras fueron a votar, qué les encendió la mecha en ese discurso, ¿no? Y que eso sea un aprendizaje para los partidos políticos que están como más cercanos a los trabajadores y a las trabajadoras, desde la izquierda hasta el peronismo. Me parece, digamos, que eso nos tiene que servir de aprendizaje y nuevamente, y pensar que hay que disputar todos los espacios, todos, y que hay que volver nuevamente a esa disputa. No hay muchos que dicen, bueno, hay que superar la grieta, y la verdad que con una tibieza no sé si se supera la grieta, no pensar que todos van a ser tus amigos y tenés que ser moderado, y la verdad que si están borrando un panuelo de una abuela, de las abuelas de Plaza de Mayo, yo con esa gente no voy a ser moderada, o si están jurando en el Congreso, diciendo, ¿no?, desmereciendo la lucha de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. La verdad que con esa gente no tenemos que ser moderada, porque esa gente no es moderada con nuestra propia historia, y con lo que nos hizo llegar, ¿no?, hasta acá. Bueno, muchísimas gracias por sumarse hoy. La verdad que es súper interesante conversar con ustedes, y les invito a que se sumen mañana a la carpa que va a estar en el Congreso con micrófono abierto, porque tenemos mucho para seguir pensando y reflexionando. Marce, no sé si vos querés decir algo. Muchas gracias por compartir el espacio y por compartir estas ideas que claramente son emergentes de la experiencia y son emergentes de la experiencia vital, pero que están siempre orientadas a trascender lo individual. Y bueno, eso me parece que es un terreno común que queremos seguir ampliando. Así que nada, en nombre del CELS agradezco mucho que se sumen a este espacio y que ojalá podamos seguir ampliándolos. Gracias por la invitación, la verdad que para mí fue un gusto mantener este diálogo y conocerla a Georgina también. A mí también, quedé media oscura porque se hizo medio de noche.
Pero también, muchas gracias y bueno, mañana nos vemos ahí en la plaza. Un placer compartir con el compañero historiador. Chao, muchas gracias. Hasta pronto.